Sean bienvenidos a esta clase de anatomía. Sean bienvenidos a este nuevo tema de la clase, el cual vamos a estudiar el sistema nervioso. A lo largo del trimestre nosotros hemos estado estudiando cómo es que está compuesto el sistema muscular. Recordando en clases pasadas, hemos visto de que el sistema nervioso está compuesto de tres componentes. El primero, el sistema esquelético. El segundo, el sistema muscular. Y el tercero, el sistema nervioso. ¿Quién me puede decir cuáles son las funciones del sistema esquelético y del sistema muscular? Bueno, dice que sirve de armazón a nuestro organismo y protege los órganos vitales, tanto como el corazón y los pulmones. Una de las funciones principales es que sirve de soporte al cuerpo y le da la estabilidad al cuerpo, ¿verdad? Después de haber escuchado entonces las respuestas muy buenas de Megan y de Javier, vamos entonces a empezar el estudio del sistema nervioso, haciendo uso del recurso de Prezi. Por lo tanto, son objetivos de nuestra clase que nosotros conozcamos cuáles son los componentes del sistema nervioso. Otro objetivo que tenemos también es conocer cuáles son las funciones de cada uno de los órganos que forman parte del sistema nervioso. ¿Qué cosa es el sistema nervioso? Constantemente nosotros estamos viendo cómo nuestro cuerpo interactúa con el medio ambiente. Nosotros percibimos calor, percibimos frío, podemos percibir dolor, pero también nosotros podemos percibir no solamente del medio ambiente, sino que percibimos dentro de nuestro organismo. Sabemos cuando tenemos hambre, cuando nos ha hecho daño la comida, cuando tenemos necesidad de evacuar la orina. Todo eso es producto que nuestro sistema tiene algo especializado para que nos transmita esa información, y eso se denomina sistema nervioso. Por lo tanto, el sistema nervioso está organizado en dos grandes componentes, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central nosotros lo localizamos a nivel de la región cefálica. El sistema nervioso periférico va a comprender todo lo que es alrededor de nuestro organismo. También parte del componente del sistema nervioso central es la médula espinal, que la tenemos a lo largo de la columna vertebral. ¿Cuáles serían las funciones del sistema nervioso? Son tres funciones básicas. La primera función, una función sensitiva, se encarga de sentir los estímulos internos o externos. Lo que mencionaba en un inicio, estos estímulos están dados por la gran cantidad de receptores que nuestro organismo posee, que nos van a decir cómo está el medio ambiente y nos van a decir cómo está funcionando nuestro organismo. Por ejemplo, cuando nosotros nos acercamos a una fuente de calor, lo primero que hacemos es retirar la mano de la fuente de calor. ¿Por qué razón respondemos nosotros inmediatamente? Porque esa información se recibió e inmediatamente dimos una respuesta, y es de retirar la mano. La segunda función es la función integradora. Nosotros nos encargamos de analizar qué tipo de estímulo estamos recibiendo, la información que nosotros tenemos, y tomamos una decisión al respecto. Un caso típico, se nos mete una piedra en nuestro zapato. ¿Qué es lo que hacemos? Inmediatamente tenemos que proceder a retirarnos la piedra del zapato. Eso es haber analizado la información y qué es lo que nosotros íbamos a realizar al respecto. La tercera gran función que tiene es la función motora. Nuestro sistema nervioso nos permite dar una respuesta a través de los músculos. También es una respuesta, por ejemplo, las secreciones que da nuestro organismo, como la secreción del ácido clorhídrico, para cuando nosotros necesitamos digerir la comida. Cuando nosotros necesitamos también producir cierto tipo de sustancia, como en el caso de la insulina,
eso es controlado directamente por el sistema nervioso. Lo podemos ver cuando nosotros recibimos un estímulo en nuestra rodilla inmediatamente va a responder a ese estímulo. Les mencionaba que el sistema nervioso está dividido en dos grandes grupos, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Pero ¿cuál es la función del sistema nervioso central? El sistema nervioso central está formado por dos, el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo lo tenemos ubicado en la región cefálica. Dentro del encéfalo nosotros encontramos lo que es el cerebro, el diencéfalo, el tronco del encéfalo y el cerebelo. Ya sabemos, el cerebro ubicado en la parte más anterior de nuestra cabeza, el cerebelo ubicado en la parte posterior, aquí en el occipital. Luego, el otro componente es el de la médula espinal. La médula espinal está localizada propiamente terminando la parte del hueso occipital y va a recorrer toda la columna vertebral. Ustedes recordarán de que nosotros habíamos estado estudiando en clases pasadas de que la columna vertebral posee un orificio por donde permite el paso del cordón espinal. Por lo tanto, la médula espinal corre a lo largo de toda lo que es la columna vertebral y llega hasta la segunda vértebra lumbar. La principal función de la médula espinal es conducir los impulsos sensitivos que nosotros estamos transmitiendo desde y hacia el cerebro. Es decir, cuando nosotros damos una respuesta a cualquier impulso que recibimos, ya sea de calor, de frío, humedad, etc., nosotros lo transmitimos hacia la médula espinal. La médula espinal da respuesta. Si la respuesta necesita algo más procesado, entonces esa información se traslada hacia el cerebro y el cerebro emite una respuesta. El sistema nervioso periférico es otro de los componentes, transmite las señales entre lo que va el sistema nervioso central y el resto del cuerpo. En el sistema nervioso periférico lo vamos a distinguir que está dividido en dos grandes grupos. El sistema nervioso somático que tiene que ver con todo nuestro cuerpo. Entonces tiene que ver con los nervios craneales y los nervios raquídeos. Todo lo que va hacia el cráneo, toditos los nervios y los nervios que van irrigándose para el resto de nuestro cuerpo. El sistema nervioso autónomo está compuesto de dos, el sistema simpático y el parasimpático. Estos dos sistemas, ambos realizan funciones antagónicas, es decir, lo que hace el uno se opone el otro. Si nosotros aceleramos nuestro corazón, el otro se encarga de desacelerarlo. Si producimos adrenalina, el otro se encarga de producir menor cantidad de adrenalina. Ese es un mecanismo de equilibrio que posee nuestro organismo. Tanto el sistema nervioso central como el sistema nervioso periférico tienen una unidad funcional principal y esa unidad funcional son las neuronas. Las neuronas, como las podemos observar aquí, su principal función es conducir los impulsos nerviosos. Por lo tanto, hasta aquí habíamos estado hablando de que el sistema nervioso se encarga de llevar todos los impulsos nerviosos que recibe del medio externo como interno. Pero ¿quién es el encargado? Son las neuronas. Veamos qué son las neuronas. Las neuronas están compuestas de las siguientes partes. El cuerpo celular, que lo podemos observar. Recordemos que en la clase de biología habíamos estudiado las células y las células están compuestas de núcleo, están compuestas de membrana. Esta es un tipo de célula especializada porque ella se encarga directamente de participar en los impulsos nerviosos. Ninguna otra célula lo hace. Estas células no se regeneran jamás en nuestra vida.
tenemos 100 millones de neuronas, las cuales nosotros no las podemos regenerar como las otras células de nuestro organismo. El otro componente de las neuronas son las dendritas. Las dendritas son las prolongaciones que nosotros vemos que salen del cuerpo de la neurona. Estas dendritas tienen como función recibir los impulsos nerviosos que vienen de otra neurona y los envían hacia la otra neurona. El tercer componente es un componente más alargado, el axón. Este axón es una prolongación larga que a la vez tiene subdivisiones. Su función es sacar el impulso que recibe desde el soma hacia el lugar más lejano. Nosotros vamos a encontrarnos con axones de que tienen hasta 1 metro de longitud. ¿Por qué razón? Porque las neuronas tienen que viajar largas distancias de nuestro organismo hacia el cerebro. Esa información viaja desde la punta de nuestro dedo, del pie, hacia el cerebro. Desde la punta de los dedos de nuestra mano, hacia el cerebro. Toda esa información es transmitida directamente por la neurona, que en su parte especializada, el axón. Ahora, si la neurona no fuese tan larga, entonces hace contacto con otra neurona y nos transmite ese impulso. De ahí, por ese motivo, es que cuando nosotros sentimos que los impulsos nerviosos no se están transmitiendo de una forma correcta, es porque nos está funcionando mal esa conexión entre una neurona y la otra neurona. En conclusión, hoy hemos estado estudiando el sistema nervioso. Vemos que la importancia de nuestro sistema nervioso es porque nos permite interactuar con el medio ambiente. También nos permite controlar nuestras actividades que nosotros realizamos, ya sean estas de forma voluntaria o involuntaria. El sistema nervioso también nos permite a nosotros controlar todas las actividades de nuestro organismo que nosotros realizamos, ya sean estas actividades de forma consciente o inconsciente. Con esto nosotros estamos finalizando la clase de anatomía, estamos cerrando nuestro trimestre y nos estamos preparando entonces para la evaluación final de esta actividad. Una vez concluida la clase, nos corresponde a nosotros evaluar las competencias de aprendizaje. Algunos de los rubros que nosotros hemos considerado son, por ejemplo, el control del tiempo. Y podemos observar de que hubo un buen control del tiempo en cuanto al manejo de los contenidos. Se sintetizó lo suficiente, lo requerido, de acuerdo al tiempo en que se tenía que impartir la asignatura. También el manejo de problemas, el comportamiento ante el grupo. Consideramos que se supo manejar al grupo, la eficiencia se logró por cuanto ellos ya venían también con cierta información de clases anteriores y todo esto nos lleva a la conclusión dentro de los rubros que se están evaluando, referido al manejo del tiempo, al comportamiento y a la eficacia, una valoración óptima del comportamiento de la exposición. Recordemos que estas no son los únicos rubros que se van a considerar. Hay otros que también son muy importantes. Incluso la evaluación no solamente se auxilia de las rúbricas, también existen otras, pero como a nosotros nos compete únicamente las rúbricas, por eso estamos abordando únicamente esto. Otra de las rúbricas importantes a evaluar dentro de lo que es la clase es la expresión comunicativa. Las competencias comunicativas juegan un papel importantísimo dentro del desarrollo de la clase. Si el profesor no desarrolla todas sus competencias comunicativas, la clase tiende a fallar. Nosotros hemos evaluado una serie de elementos acerca de esta clase. Nosotros hemos visto que el profesor, al abordar su clase, abordó correctamente una introducción correcta, estableció una comunicación exacta con los muchachos, enlazó muy bien las clases anteriores con las clases actuales, introdujo correctamente el tema central y lo comenzó a dirigir. Dirigió preguntas correctamente, cumplió con todos los objetivos y una cuestión muy importante.
se nota el amplio dominio de la clase por parte del profesor. Pero dentro de las mismas competencias comunicativas, de acuerdo a lo que tiene el desarrollo de la educación actual, esto no puede quedarse muy limitado a la simple expresión del profesor. La clase es una materia viva, es un ente vivo. Este ente vivo obliga a que el estudiante participe de la clase. El estudiante debe de participar totalmente en su clase. Otro elemento fundamental a las proyecciones actuales de la vida educativa está en el tratamiento de los medios de información de informática. Estos medios de información que pueden obtener los estudiantes, es necesario que el profesor los oriente correctamente. Si el profesor no los orienta, la educación va a ser solamente limitada a lo que el profesor explica dentro de la pizarra o dentro de su tema. El profesor debe de motivar a que el estudiante vaya más allá, no solamente se quede con la explicación propia del aula. El estudiante tiene que abordar medios informáticos, libros, enciclopedias, y actualmente existe un supercaudal de información que le puede permitir al estudiante indagarse y prepararse mucho mejor en cualquier campo. También notamos, ¿verdad?, que también es muy importante aclarar de que el profesor debe orientar a los estudiantes a buscar medios de investigación propia. Tiene que motivar esa investigación. La investigación hace que el estudiante desarrolle mucho más su potencial de conocimiento. Las competencias comunicativas tienen que hacerse notar actualmente. En la educación nacional, uno de los grandes problemas es que los estudiantes no se comunican correctamente con sus profesores. El profesor tiene que explotar al máximo la comunicación para poder hacer de la clase un ente vivo que vaya en dialéctico desarrollo.